للممثل الموقر لجمهورية فنزويلا البوليفارية. Señor presidente, permítanos primeramente agradecer a la Secretaria General Adjunta de Comunicación Global por la presentación realizada en torno al informe del Secretario General sobre las cuestiones relativas a la información, del cual hemos tomado atenta nota. Reconocemos además la labor del Departamento de Comunicación Global para promover una más amplia y mejor comprensión de los objetivos y logros de las Naciones Unidas, así como de los documentos que son adoptados por sus distintos órganos principales. Insistimos, sin embargo, en que este trabajo será más representativo y tendrá un mayor alcance en la medida en que se logre que los mensajes sean divulgados de manera efectiva en los 6 idiomas oficiales de nuestra organización, habida cuenta el hecho de que el multilingüismo es garantía tanto de la preservación de nuestra diversidad lingüística y cultural como del logro de los propósitos y valores de las Naciones Unidas. Por otra parte, nuestra delegación suscribe las intervenciones formuladas por las delegaciones de Pakistán y de Costa Rica en nombre del Grupo de los 77 y del Grupo de Amigos del Español, respectivamente. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela considera que, aun cuando han pasado más de 40 años desde la adopción de la Resolución 34/182 de la Asamblea General, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación más justo y eficaz, destinado a fortalecer la paz y la comprensión internacional y basado en el acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la información y los conocimientos relativos a dichas tecnologías. El acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación continúa pues enfrentando grandes desafíos en la actualidad. La brecha digital entre el norte y el sur no es solo una realidad, sino que a pesar de los grandes desarrollos en la materia, se continúa profundizando día a día. Resulta necesario realizar avances reales, significativos y tangibles para lograr una mayor democratización en el acceso eficiente y asequible a dichas tecnologías, incluyendo el Internet, especialmente teniendo en cuenta que éstas tienen el potencial de contribuir a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, no podemos dejar de hacer hincapié en el impacto negativo que tienen las medidas de carácter coercitivo, restrictivo y punitivo que son aplicadas por los gobiernos de algunos estados de manera unilateral y, de más está decir, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de toda norma del derecho internacional contra más de 30 países alrededor del mundo. Estas mal llamadas sanciones restringen el acceso de los países sujetos a ellas a las tecnologías para el desarrollo, lo cual, entre otros, va en detrimento de los esfuerzos internacionales a favor de la cooperación digital y la conectividad, al tiempo que afectan negativamente cualquier gestión para acceder a tecnología de punta que permita actualizar las plataformas nacionales de telecomunicaciones. Señor presidente, la pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado, entre otras cosas, el importante papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en un mundo cada vez más interconectado. En este orden, si bien coincidimos en que estas herramientas deben estar al alcance de todos nuestros países, sin discriminación, la realidad es que las políticas de agresión adelantadas por algunas potencias y manifestadas en la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales socavan los esfuerzos nacionales para avanzar en el desarrollo de dichas tecnologías y procurar así una mejor conectividad entre nuestros pueblos. Desde aquí renovamos nuestro llamado a las Naciones Unidas y a los miembros responsables de la comunidad internacional para avanzar en la adopción de las medidas conducentes al cierre de la brecha digital, lo cual incluye, por una parte, la concienciación desde el Departamento de Comunicaciones Globales sobre los efectos perniciosos de las mal llamadas sanciones unilaterales y, por otra, la insistencia en el llamado a favor de su derogación completa e inmediata, seguros de que el aumento de la conectividad y del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación será un factor determinante para reconstruir mejor en esta nueva era pospandemia.
Nuestro país reconoce pues los esfuerzos de las Naciones Unidas en el contexto de la pandemia de la COVID-19 para, a pesar de las dificultades, continuar implementando su estrategia de comunicación global. Valoramos de manera especial sus aportes para hacer frente a la infodemia, las noticias falsas y las informaciones erróneas y sin sustento científico, incluyendo sus campañas Verificado, Pausa y Solo Juntos, así como su papel para sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de vacunarse contra la enfermedad por coronavirus, particularmente en sus respectivos idiomas locales, más allá de los 6 idiomas oficiales de la organización, y a cuyos efectos los centros de información de la ONU han realizado importantes contribuciones. En este contexto agradecemos al secretario general por la presentación del informe contenido en el documento A/77/287 sobre la cuestión de contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al subrayar el papel central de los Estados en estos esfuerzos, coincidimos con el secretario general en la necesidad de tomar medidas urgentes para hacer frente al uso malicioso de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo para diseminar informaciones falsas o tendenciosas. Saludamos igualmente el trabajo del Departamento de Comunicaciones Globales para continuar visibilizando las consecuencias de la actual catástrofe climática o de la criminal política de apartheid israelí contra el heroico pueblo palestino, así como para promover tanto los aportes de las operaciones de mantenimiento de la paz como una mayor conciencia respecto a la necesidad de poner fin al colonialismo y de acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Le alentamos a continuar difundiendo los esfuerzos de nuestra organización para avanzar en todos estos temas trascendentales. Señor presidente, aprovechamos esta oportunidad para rechazar los intentos por cercenar el derecho inalienable a buscar, recibir y difundir con libertad información e ideas, como resultado de la reciente censura y el bloqueo de medios de comunicación, incluyendo en redes sociales, por motivaciones meramente ideológicas, incluyendo a partir del apoyo y la coordinación entre grandes monopolios de medios de comunicación tradicionales y digitales, desde los cuales se promueve la desconfianza, la división y la prolongación de los conflictos. Tales acciones hostiles e inamistosas, violatorias de la Declaración Universal de Derechos Humanos, han desatado una campaña mundial de odio, racismo, xenofobia e intolerancia que en nada contribuye a reducir las tensiones en medio de la actual coyuntura internacional. Se trata de acciones que pretenden imponer el pensamiento único como estrategia de guerra comunicacional para, a partir del fomento de la confrontación entre bloques, lograr sus objetivos hegemónicos, supremacistas y de dominación, y con lo cual, en última instancia, se confirma que la libertad de opinión y de expresión es solo un espejismo, especialmente en las redes sociales. Hacemos un llamado a la tolerancia, el respeto a la diversidad y la coexistencia pacífica en el marco de una verdadera cultura de paz. Insistimos en este contexto en que el acceso efectivo a la información de diferentes fuentes y medios de comunicación es fundamental, incluyendo para promover el Estado de Derecho y de manera muy particular en el marco del goce y disfrute del derecho humano al acceso a la información. Por ello, saludamos aquellas iniciativas destinadas a promover medios y fuentes de comunicación alternativos, verdaderamente independientes, pluralistas y responsables, que tengan por objetivo reflejar las realidades e intereses de los pueblos del mundo en desarrollo, así como promover la paz, la solidaridad y la cooperación internacionales. En este mismo orden, nos valemos de esta ocasión para denunciar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de aprobar recursos por $50 millones para el año fiscal 2022 y del gobierno del Reino Unido de aprobar cientos de miles de libras esterlinas para, a través del financiamiento de supuestos medios de comunicación independientes, continuar con sus sistemáticas políticas intervencionistas para influenciar sus agendas mediáticas locales, subvertir el orden constitucional y adelantar operaciones encubiertas que tienen por objeto no solo avanzar su infame política de cambio de régimen, sino atentar incluso contra la paz social de mi país. Señor presidente, por otra parte, expresamos nuestra seria preocupación ante la creciente tendencia del portal Noticias ONU y de la cuenta oficial de la organización en Twitter, particularmente en sus versiones en español,
de editorializar sus publicaciones. Esperamos que esta denuncia que hemos venido realizando con pruebas y de manera directa con el Departamento de Comunicaciones Globales desde al menos el año 2018 sea atendida de una vez por todas en aras de preservar tanto la credibilidad como el profesionalismo de nuestra organización en el manejo responsable, objetivo, balanceado, imparcial, no politizado, no selectivo y verificado de la información pública y su divulgación, así como su debida adhesión a los códigos pertinentes del periodismo. Enfatizamos a este respecto que las Naciones Unidas debe ser un instrumento para la paz, el diálogo y el entendimiento, y no uno que fomente la desconfianza o que mine la cooperación con los estados que está llamada a servir por el simple hecho de preferir privilegiar el sensacionalismo mediático o de hacerse eco, bien de manera deliberada o inadvertida, de meras campañas hostiles de propaganda que solo buscan, por una parte, socavar gobiernos legítimos y avanzar oscuras agendas nacionales, y por otra, utilizar nuestra organización como plataforma de agresión contra estados independientes y soberanos. Hacemos votos en este sentido porque el proceso de elaboración de un eventual código de conducta global para la integridad de la información pública cuente con la participación plena de todos los Estados miembros de la ONU en el marco de un proceso de consultas abierto, inclusivo y transparente. Para concluir, al reiterar que el uso de las TICs debe estar ajustado a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas del derecho internacional, la República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico rechazo al uso malicioso de estas tecnologías, incluyendo el Internet y las redes sociales, para promover la desestabilización a partir de la desinformación y la intromisión en los asuntos internos de los estados, o incluso para ejecutar ataques cibernéticos contra infraestructuras vitales, lo cual en definitiva atenta contra el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales. Muchas gracias, señor presidente. أشكر المندوب الموقر لفنزويلا